tardes, noches. Qué bueno que nos podamos encontrar para compartir de la palabra del Señor. Y hoy quiero compartir un tema que el otro día hablaba con los chicos, que en una de las últimas reuniones que tuvimos, que se me había venido a la mente, ¿no? El tema de hoy es cuando el Señor nos dice que no. Así que muchas veces, no sé cuándo fue la última vez que el Señor te puso un límite. Pensemos en la niñez, ¿no? Cuando a veces nuestros padres nos decían que no y a veces no estamos muy de acuerdo cuando nos decían que no, ¿no es cierto? A veces cuestionábamos ese no o no entendíamos por qué Dios nos había dicho que no. El otro día me pasó una situación en el aula, estamos trabajando mucho el tema de percusión con los chicos, en el turno mañana, me imagino que en el turno tarde también, y en un momento había unos chicos que no podían contenerse en el hecho de estar trabajando en el aula junto al resto. O sea, ellos querían estar tocando toda la hora. Entonces, en un momento les saqué los instrumentos porque había sobrepasado el límite de las 3 o 4 veces que yo les llamo la atención. Y los 3 que estaban tocando se me enojaron. Los 3. Entonces, los 3 me dijeron, yo no vengo, el día que se haga el acto no vengo, el día que se haga el acto no traigo mi instrumento, el día que se haga esto. Y cada uno me cuestionó. Entonces, cuando terminó la clase, los llamé a los 3. Y los senté a los 3, nos pusimos a hablar los 3. Hasta que entendieron por qué había un no. Y a nosotros muchas veces nos suele costar también en nuestra vida espiritual cuando el Señor nos dice que no. Y muchas veces, en el momento del enojo, de la bronca, del realmente no entender por qué me están diciendo que no, a veces reaccionamos, o nos alejamos, o tratamos de manifestar nuestra disconformidad verbalmente, o a veces nos descargamos con otras personas. Pero nos cuesta muchas veces aceptar cuando el Señor nos dice que no. Yo encontré 3 ejemplos que quiero compartirte en esta noche. Uno está en el primero, en Deuteronomio, en capítulo 3. Vamos a ver 3 ejemplos y vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas de por qué a veces el Señor nos dice que no. A veces nos puede decir no a un trabajo, a veces nos puede decir no a una relación. Deuteronomio, el capítulo 3, estaba diciendo. Vamos a leer el versículo 23 en adelante, ¿sí? Ahí un poco la historia viene haciendo un recuento Moisés de todo lo que había vivido el pueblo de Israel, de cómo habían vencido a aquellos que estaban, los primeros reyes que le tocó a Sehón y a Og, y cómo los habían derrotado. Y dice el versículo 23, y dice, y oré a Jehová en aquel tiempo, dice, diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí, y a causa de vosotros, dice, por la cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga, y alza tus ojos al oeste, y al norte, y al sur, y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda después, dice a Josué, anímalo y fortalécelo, porque él hará pasar delante del pueblo, y les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. Tal vez por ahí no te acuerdes de la historia, pero el mismo relato que está especificando acá por qué Dios le había dicho que no a Moisés, sale en Éxodo capítulo 17 y versículo 6 y en Números 20, 11. Cuando el pueblo de Israel necesitaba agua, Dios le manda a Moisés en una de las oportunidades a que tenía que hablarle a la roca para que la roca pudiera proveer de agua. Todos sabemos que en el desierto necesitamos, o en cualquier situación de nuestra vida, necesitamos lo que necesitamos para comer y necesitamos el agua para vivir. 2 cosas esenciales que nadie puede sacárselas de encima. Las necesitamos sí o sí. Y el pueblo de Israel, transitando en el desierto, llegó un momento que necesitaba justamente de esta agua. Necesitaba poder tomar agua. Y Dios le había pedido a Moisés que realmente le hablara a la roca. Que la roca pudiera entregarles el agua. Sin embargo, Moisés venía de una situación conflictiva. Venía de estar siendo cuestionado por las personas que estaba liderando, con murmuraciones, con un montón de cosas que lo venían, como digamos, aguijoneando
o poniéndole en condición de estar no conforme con la situación. Hasta el momento que se presenta delante de la roca y dice la palabra de Dios que en vez de hablarle a la roca, él descarga su bronca y su ira y golpea la roca 2 veces. El agua salió, porque el pueblo la necesitaba. Pero Dios se enojó con Moisés. Y le dice a Moisés, por cuanto yo te pedí que le hablara a la roca, y sin embargo vos golpeaste la roca. ¿Qué es lo que te quiero compartir en primer lugar? Muchas veces yo le puse a este primer punto el no de la disciplina. A veces no hacemos las cosas como Dios nos pide que las tenemos que hacer. Miren, Moisés se enojó con el pueblo de Israel, cuestionando que el pueblo de Israel no había obedecido a Dios. Estaba murmurando contra Dios y contra él. Y sin embargo él, en ese arrebato de ira, se había puesto del mismo lado que el pueblo de Israel. Porque él mismo estaba también desobedeciendo a Dios al no hablarle a la roca para que la roca pudiera dar el agua que necesitaba. Y esto es para que nosotros pensemos. La manera en que nosotros hacemos las cosas, la manera como solucionamos las cosas, la manera de cómo enfrentamos los conflictos, muchas veces no somos capaces de hacer las cosas como Dios nos ha dado, patrones, modelos, cosas que el Señor nos está guiando para que nosotros tomemos decisiones. Y a veces, como nos puede pasar como Moisés, podemos tomar decisiones equivocadas. Entonces Dios le dijo a Moisés, y fíjate que en el pasaje que leímos recién, él habla en el versículo 26, dice, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por la cual no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Se nota que Moisés había sido insistente con pedirle a Dios en oración, ¿qué cosa? Déjame pasar. Él comienza toda la introducción, dice, has mostrado tu mano a tu siervo, viendo cómo derrotamos a estos 2 reyes. No me imagino en lo que debe ser entrar a la tierra prometida y ver todo lo que dijiste que ibas a hacer. Y sin embargo, él se queda en esa situación y Dios le dice, no vas a pasar. Es más, no me pidas más por este asunto. Qué difícil aceptar un no. Está bien, había un propósito después de todo esto. Moisés es el símbolo de la ley, el símbolo de que con el cumplimiento de la ley nosotros no podemos entrar al cielo. La salvación justamente la logró el Señor Jesús, que nos mete al lugar donde el Señor nos había prometido. Pero eso para dejarlo un poquito más adelante. Entonces el primer no que vemos hoy, el no de la disciplina. Acompáñame al segundo, en Primera de Crónicas capítulo 17. Otra historia también conocida de algunas de las personas que están aquí en el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas capítulo 17 y versículos del 1 al 5. Primera de Crónicas capítulo 17. Primera de Crónicas 17, versículos del 1 al 5. Tenemos ahora no un guía, un patriarca, sino tenemos justamente, ahora lo tenemos en la escena a David. Dice el capítulo 17 de Primera de Crónicas, del versículo 1 al 5. Y aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo, ve y dile a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Y después vuelve a decir lo justificativo, porque no he habitado en casa alguna desde el día en que lo saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve en tiendas y de tabernáculo en tabernáculo. ¿Cuál era el deseo de David? Hacer una casa para Dios. Él miraba su casa y dice, yo vivo en un palacio, estoy en un lugar formidable, en una fortaleza, y la casa de Dios, la presencia de Dios, el arca de Dios, está ahí descuidada, está en una tienda o está en un tabernáculo, y es necesario que podamos edificar una casa como la que tengo yo, una casa grande, digna de un rey, digna de un Dios. Vieron que era muy común los altares en la antigüedad, y no sé si David tenía esto en la mente, pero sí quería hacer un lugar donde Dios estuviera presente en ese lugar. Ahora, pensemos un poquito en la vida de David. David venía de haber unido al pueblo de Israel, ¿se acuerdan que estaba desunido el pueblo de Israel? Estaba
primero gobierna 7 años en Judá y después todo Israel se suma para gobernar todo el pueblo de Dios. Venía de tener victorias, veníamos de un David que había derrotado a Goliat en su juventud, veníamos de un David que era muy ágil porque pudo escapar varias veces de la lanza de Saúl, veníamos de un David leal a la amistad con Jonatán, un hombre que tenía lealtad cuando tenía esta amistad tan cercana con otra persona, veníamos de un David casi podemos decir intachable. Entonces Natán ve la vida de David y le tiene que decir, mira, Dios te ha prosperado para todos lados. Para el lado donde vos te has movido, Dios ha abierto una puerta, Dios ha hecho un milagro, ha sido de bendición. Entonces David le cuenta a Natán, mira, yo tengo la intención de realmente edificar la casa de Dios. Y él, fíjate cómo le responde cuando termina el versículo 2. Y Natán le dijo, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Ni siquiera le consultó Natán a Dios. Pero él le dijo, haz todo lo que está en tu corazón, todo lo que esté en tu deseo de hacerlo, hacelo. Y sin embargo, la respuesta de Dios en aquella misma noche, dice versículo 4, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa. Yo el segundo no, que puse acá, le puse el no de las aspiraciones. No está mal el tener una aspiración, una meta, el superarse, el hacer las cosas, pero el hecho de que David tuviera esta capacidad o esto que estábamos viendo, que Dios lo bendecía en todo, él pretendía que como venía con ese envión, podía seguir haciendo cosas y que Dios iba a abrir puertas y que Dios iba a seguir aprobando lo que él estaba haciendo. Y Dios le tiene que decir, no lo vas a hacer tú. Después le dice, ¿por qué? ¿Y quién lo iba a hacer? Que lo iba a hacer uno de sus hijos y que lo iba a hacer conforme a lo que Dios le iba a establecer. Pero la pregunta es para cada uno de nosotros. No podemos hacer más de lo que Dios ha planificado para nuestra vida. Pero tampoco podemos hacer menos de lo que Dios ha planificado para nuestra vida. Tal vez David tenía una visión de decir, bueno, puedo hacer un montón de cosas. Todavía me queda para hacerle cosas a Dios. Y sin embargo Dios le dijo, hasta acá llegaste, hasta acá está tu obra. Ahora, uno se pone a pensar las cosas que Dios está esperando que nosotros podamos cumplir en nuestra vida. El Señor Jesús en San Juan capítulo 19, versículo 30, cuando termina de ser crucificado, de ser abucheado y de estar allí en la cruz avergonzado, Él dice una frase, dice, todo consumado es. Todo lo que Dios había planificado en su vida, Él lo había cumplido en ese lugar y había terminado con todo lo que estaba escrito. Yo noté la palabra acá que era tetelestai, que significa terminar, concluir, pero el sentido de pagar una deuda. ¿Vieron cuando nosotros asumimos la compra de algo? Para alguien que tiene la facilidad de hacerlo en cuotas, ¿qué descanso tenemos cuando pagamos la última, ¿no? Cuando pagamos la última cuota decimos, ahora sí es mío. Ya se acabó la deuda, ya no le debo más ni a la tarjeta ni al banco. Pero el cumplimiento de lo que hizo el Señor es para hacernos ver a nosotros que nosotros también debemos cumplir con lo que Dios estableció para nuestra vida. Y muchas veces nos quedamos con haciendo lo justo y lo necesario. Y no más allá como David. Pero David tenía que seguir consultando a Dios si quería que Dios hiciera esa obra. Por eso el segundo no, como te decía recién, me había puesto el no de las aspiraciones personales. Y acompáñame al tercero, en el libro de Segunda de Corintios. Tal vez este es el más conocido, que tal vez viene a nuestra mente. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12, tal vez uno leyendo un poquito ya el título del capítulo 12 entiende de quién está hablando, ¿no? Estamos hablando justamente de Pablo, ¿sí? Y dice el capítulo 12 de Segunda de Corintios y versículo 7 en adelante, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me ha dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual, dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. Por tanto, de buena manera, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que pose sobre mí el poder de Cristo. Y aquí tengo el último, ¿no? Ahí le habíamos puesto como título, el no hacia una buena salud. Yo no sé cómo ustedes tienen la vida. Conozco que algunos están achacados y otros no, ¿no? ¿Sí? Algunos por los años, pero a veces surgen unas enfermedades que no vienen con los años. Yo recuerdo cuando nos casamos, a los 2 años que estuve acá, se me dio por hacer una consulta, porque llegaba todos los días con dolor de cabeza a casa, hacer una consulta al oftalmólogo, porque Mario lo recomendaba que fuera, y lo primero que me dice el oftalmólogo, bueno, vamos a hacer una historia clínica. Me empieza a preguntar cosas de mi pasado, como todo médico cuando te ves por primera vez. Y cuando llego a mi papá, le digo, sí, mi papá sufrió de glaucoma. Entonces le abrió los ojos y dice, ¿de qué tiene tu papá? Volvió a repetir y empezó a notar glaucoma. Bueno, y ahí me empezó a explicar, ¿vos sabés que esta es una enfermedad hereditaria? Es muy probable que vos la tengas, y es muy probable que después alguno de tus hijos, me dijo, puede ser que la tenga, así que bueno, vamos a hacer un estudio. Resulta que hicimos un estudio, y yo que tenía glaucoma. Una enfermedad que no se cura, pero que la podés mantener de por vida, con gota de la mañana y con gota de la noche. Pero hay muchas enfermedades que muchas veces no se van del cuerpo y que permanecen con nosotros. Y que todos muchas veces extrañamos, ¿no? Siempre cuando estamos de buena salud, no siempre decimos, Señor, gracias por la buena salud. Vos hablas con una persona que es compañera de tu trabajo y lo primero que dice, y mientras que tengamos salud, vamos para adelante con todo, vamos con el trabajo, vamos con todo. Siempre la salud es como algo importante para la vida del ser humano. Ahora, cuando extrañamos la salud y no tenemos la salud, ¿cómo corremos al Señor, no? Para que recupere nuestra salud? Pablo dice, 3 veces te clamé por esto. Ahí muchos escritores hablan de que puede haber sido una enfermedad de los ojos, que puede haber sido una fiebre que le dio a Pablo y que lo mantenía siempre con las defensas bajas. Otros hablan de que después que se encontró con el Señor Jesús, ese camino a Damasco que le dio el resplandor, los ojos tal vez les quedaron mal de ahí tuvo problemas con los ojos. Muchos hablan de un montón de cosas, pero el objetivo principal es que Dios quería mantenerlo humilde y dependiente. Humilde y dependiente. A veces nosotros sufrimos una enfermedad o llega una enfermedad y toca nuestra puerta, a nuestras vidas, y a veces no lo tomamos de la buena manera. Y a veces oramos a Dios porque quites esas cosas que molestan a nuestro cuerpo, que quisiéramos recuperar nuestra actividad física, todo lo que nosotros venimos haciendo, la manera en que nos manejamos. Y a veces Dios nos quiere mantener en ese lugar porque para el Señor nos quiere tener en ese lugar para que nosotros dependamos de Él. En el caso de Pablo, dice acá, era para mantenerlo humilde. Dice ahí en el versículo 7, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente. Uno se pone a pensar, recuerdan que él comenta del versículo 1, que está hablando de que tuvo una visión sobrenatural de las cosas que el Señor le había revelado. Dice, para no entrar en ese orgullo, decir, ¿cómo el Señor me reveló a mí? La enfermedad, el aguijón en la carne, lo mantenía humilde. Por eso la última es el no hacia una buena salud. Y quiero compartirte 3 cosas que podemos sacar de estos 3 lugares, de estos 3 no que el Señor da. La primera de ellas, cuando el Señor nos dice un no, a veces tenemos que aprender a confiar en ese no. Hebreos el capítulo 11. Hebreos el capítulo 11. 3 cosas para sacar cuando el Señor nos dice que no. La primera, Hebreos el capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y el versículo 6. Dice ahí, Hebreos capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea. Crea que le hay. Crea. El no de Dios tiene un justificativo para él. Vuelvo a decir, tal vez nosotros no lo entendemos. Tal vez en el momento estamos pidiéndole a Dios que cambie su respuesta a lo que nosotros le estamos pidiendo. Y tal vez lo estamos llevando en oración. Y fíjense que Moisés era un hombre de oración.
Cuando Moisés lo fueron a increpar la primera vez por su liderazgo y cuestionar por qué lo habían sacado, él lo primero que hace es se arrodilla ante el tabernáculo y le pide a Dios que le ayude por la situación que estaba pasando. Cuando su hermana queda en lepra por la rebelión que había dicho, o las cosas que había dicho con respecto a él, a Moisés, él ora por su hermana, era un hombre de oración. Y sin embargo, a pesar de ser un hombre de oración, Dios le dijo, no vas a pasar. David, todo su ímpetu, venía con el envión, como solemos decir, ¿vieron? Ahora todos hablan de Argentina y dicen, Argentina viene y que lo pone y que esto, y hablan del envión que tiene Argentina. Claro, es un momento. Pero ese momento no justifica una decisión sin el consentimiento de Dios. Y justamente David le tuvieron que decir, no, David, para un poquito, hasta acá llega la tarea tuya. De aquí para adelante la va a hacer tuya. O tal vez estamos como Pablo, ¿no? Y teniendo que decir, Señor, tenés razón, tu poder se perfecciona en la debilidad. Primera de las cosas, confiar en el Señor cuando nos dice no. Segundo, Salmo 138, 8. Salmo 138, 8. Es un pasaje muy común, me acuerdo cuando salí de Córdoba en la despedida, viniendo cuando tenía 19, 20 años, me dedicaron a este versículo y me lo dieron. Y dice Jehová, versículo 8, 138, 8, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Y tal vez ahí lo que debemos entender es que Dios tiene un propósito cuando dice no. Tiene un propósito. Cuando te dice no a un trabajo, tiene un propósito. Cuando te dice no a una relación, tiene un propósito. Cuando te dice no a una relación, a una carrera de estudio, tiene un propósito, Señor. No es que al Señor se le ocurra vernos a nosotros enojados y tirados al piso, porque no me da las cosas que yo quiero y de la manera que yo quiero. Tiene un propósito. Debemos confiar en ese propósito que el Señor quiere. Y la tercera de las cosas, ¿sí? Capítulo 15 del libro de San Juan y versículo 5. Capítulo 15 de San Juan y versículo 5. La tercera de las cosas que el Señor quiere cuando nos dice un no, realmente que recordemos lo que dice este pasaje. San Juan 15, 5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Y esta creo que es la frase que más nos conocemos del libro de San Juan, pero que más nos cuesta aceptar cuando realmente el Señor nos dice que no. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando el Señor realmente nos dice que no, realmente tenemos que aprender a depender de Él. El no es por algo, Él no tiene un propósito, Él no tiene un objetivo, pero para nosotros es depender del Señor en cada paso que damos. Vamos a terminar orando y te animo a que realmente si empezás a escuchar los no de Dios, no te tires al piso de llorar, Tampoco te pongas a gritar y a enojarte con todo el mundo que se te cruza. Realmente pensar que lo que Dios está haciendo es porque Él sabe, porque Él conoce, porque Él entiende de qué estamos hechos y para qué nos hizo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque nos das esta oportunidad de abrir tu palabra, Señor. De entender, Señor, que muchas veces nos cuesta aceptar los no en nuestras vidas. Estamos más acostumbrados a negociar cuando necesitamos algo o a recibir un sí instantáneo. Pero la vida muchas veces nos dice no, en varias áreas de nuestras vidas. Y a veces cuando nos decís que no, Señor, cómo nos duele en el corazón aceptar que hay algo mejor, o confiar en que estás haciendo lo correcto, o depender, Señor, de ti en cada situación y en cada paso que damos. Bendice nuestros corazones, nuestras vidas. Ayúdanos a aferrarnos cada vez más, a no retroceder, sino al contrario, a seguir avanzando un pasito más, cada día caminando en la vida de Cristo. Oramos, gracias por este tiempo que nos da, por el visita que hemos tenido, y también te rogamos por tu iglesia, por aquellos que no pudieron venir, que sabemos que están enfermos, que sabemos que están de viaje, que sabemos que están desanimados, Señor, que tú puedas juntar a tu iglesia una vez más. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.